Al dimensionamiento geométrico y tolerancias seguido lo llamamos GD&T. Es un sistema de símbolos. Los ingenieros y diseñadores usan estos símbolos. Los usan en los dibujos. Estos dibujos muestran cómo hacer las piezas. El GD&T se asegura de que todos entiendan el diseño. Nos dice qué tanto puede variar una pieza. Esto ayuda a hacer piezas que embonan bien. Este sistema es muy importante para la calidad. El GD&T es como un idioma especial. Este idioma se entiende en todo el mundo. Antes del GD&T, era difícil describir piezas complicadas. Los métodos viejos usaban tolerancias de más y menos. Estas no siempre eran claras. Podían causar confusión. El GD&T se creó para resolver estos problemas. Da reglas claras para la geometría de las piezas. Esto significa que las piezas se hacen con más precisión. Asegura que piezas de diferentes lugares puedan funcionar juntas. Usar GD&T tiene muchos beneficios buenos. El principal beneficio es una comunicación clara. Los dibujos se vuelven más fáciles de entender. Esto reduce los errores al fabricar. También significa menos piezas rechazadas. Cuando las piezas se hacen bien a la primera, se ahorra dinero. El GD&T también ayuda a asegurar que las piezas se puedan intercambiar. Si una pieza se rompe, una nueva va a caber. Esto es súper importante para los productos modernos. Este video te ayudará a entender el GD&T. Vamos a ver los símbolos más comunes. Aprenderemos qué significan. Veremos cómo leer el GD&T en los dibujos. Hablaremos de los marcos de control de característica. También aprenderemos sobre los datums o puntos de referencia. Los datums son puntos de referencia muy importantes. Entender estas bases te ayudará a descubrir los secretos del GD&T. Este conocimiento es útil para muchos trabajos. Las tolerancias de forma controlan la figura de una característica. No usan datums o puntos de referencia. Esto quiere decir que controlan la característica por sí misma. Hay 4 tolerancias de forma principales. Estas son rectitud, planicidad, circularidad y cilindricidad. Cada una tiene un símbolo único. Cada una controla un aspecto específico de la figura de una característica. Entenderlas ayuda a asegurar que las piezas se hagan con la forma correcta. Esto es básico para un buen diseño. La rectitud controla qué tan recta debe ser una línea. El símbolo de la rectitud es una línea horizontal corta. Se puede aplicar a una superficie. También se puede aplicar a un eje o a un plano central. Si se aplica a una superficie, significa que cada línea en esa superficie debe estar entre 2 líneas paralelas. Estas líneas están separadas por el valor de la tolerancia. Esto asegura que la superficie no se curve mucho a lo largo de una línea. La planicidad controla qué tan plana debe ser una superficie. El símbolo de la planicidad es un paralelogramo. Una tolerancia de planicidad define una zona. Esta zona está hecha de 2 planos paralelos. Toda la superficie que se controla debe estar dentro de esta zona. La distancia entre los planos es el valor de la tolerancia. La planicidad se aplica a toda la superficie. Asegura que la superficie no esté ondulada o con chipotes. Esto es muy importante para las superficies que se unen. La circularidad, también llamada redondez, controla qué tan redonda es una característica circular. Su símbolo es un círculo. La circularidad se aplica a características como cilindros o conos. Para cualquier corte transversal perpendicular al eje, el elemento circular debe estar entre 2 círculos concéntricos. La distancia entre estos círculos es el valor de la tolerancia. Esto asegura que la característica sea de verdad redonda en cada sección. No controla si la característica tiene forma de cono o está usada. La cilindricidad controla qué tan cilíndrica es una característica. Su símbolo es un círculo con 2 líneas tangentes. La cilindricidad es un control de 3 dimensiones. Controla tanto la redondez como la rectitud de un cilindro. Define una zona de tolerancia. Esta zona está hecha de 2 cilindros coaxiales. Toda la superficie de la característica debe estar dentro de esta zona. La distancia radial entre estos cilindros es el valor de la tolerancia. Da un control más completo para las piezas cilíndricas. Las tolerancias de orientación controlan la relación entre características. Controlan cómo una característica está inclinada o en ángulo. Esto siempre es en relación con uno o más datums o puntos de referencia. Los datums son puntos o superficies de referencia. Hay 3 tolerancias de orientación principales:
Estas son angularidad, perpendicularidad y paralelismo. Cada símbolo nos dice sobre una relación angular específica. Estas son súper importantes para piezas que deben alinearse correctamente. La angularidad controla el ángulo de una característica. Lo controla con respecto a un datum. El símbolo de la angularidad parece un ángulo. La zona de tolerancia para la angularidad son dos planos paralelos. Estos planos están al ángulo básico especificado desde el datum. La característica controlada debe estar dentro de estos dos planos. La distancia entre los planos es el valor de la tolerancia. La angularidad puede controlar superficies, también puede controlar ejes. La perpendicularidad controla qué tan a escuadra está una característica. Significa que una característica está a 90 grados. Esto es con respecto a un datum. El símbolo de la perpendicularidad es como una T al revés. La zona de tolerancia pueden ser dos planos paralelos. También puede ser un cilindro. Si son dos planos paralelos, la característica debe estar entre ellos. Estos planos están a 90 grados del datum. Si es un cilindro, el eje de la característica debe estar dentro de él. El paralelismo controla qué tan paralela es una característica. Esto significa que dos características van una al lado de la otra. No se acercan ni se alejan. Esto se controla con respecto a un datum. El símbolo del paralelismo son dos líneas cortas paralelas inclinadas. La zona de tolerancia usualmente son dos planos paralelos. Estos planos son paralelos al plano o eje del datum. La característica controlada debe estar dentro de esta zona. La distancia entre estos planos es el valor de la tolerancia. Las tolerancias de orientación son muy importantes. Aseguran que las piezas embonen bien. Por ejemplo, el hoyo para un tornillo debe ser perpendicular a una superficie. Esto asegura que el tornillo quede derecho. Una superficie de montaje podría necesitar ser paralela a otra superficie. Esto asegura un contacto parejo. Entender estos símbolos ayuda a asegurar que todo funcione bien. Se asegura de que se cumpla lo que el diseño quería. Estos controles son más específicos que solo los ángulos. Las tolerancias de localización controlan dónde están las características. Definen la variación que se permite en la posición de una característica. La tolerancia de localización más común es la de posición. Otras tolerancias de localización incluyen concentricidad y simetría. Estos controles seguido usan datums. Los datums dan el origen y la orientación para la localización. La localización correcta es esencial para que las piezas se puedan ensamblar. Asegura que los hoyos coincidan y las piezas embonen. La posición es una tolerancia muy versátil. Su símbolo es un círculo con una cruz adentro. Controla la localización de características como hoyos, ranuras o salientes. La posición define una zona de tolerancia. El centro, eje o plano central de la característica, debe estar dentro de esta zona. La zona se localiza usando dimensiones básicas desde los datums. Estas dimensiones básicas no tienen tolerancia por sí mismas. La forma de la zona puede ser cilíndrica o rectangular. La concentricidad controla cuando dos o más características comparten un mismo eje. Sus símbolos son dos círculos, uno dentro del otro. La zona de tolerancia es un cilindro. Este cilindro es coaxial con el eje del datum. Los puntos medios de la característica cilíndrica controlada deben estar dentro de este cilindro de tolerancia. La concentricidad seguido es difícil de medir. Por esto, muchas veces se reemplaza por tolerancias de desviación o posición. La simetría controla la localización de una característica. Asegura que la característica sea simétrica con respecto a un plano central del datum. El símbolo de la simetría parece tres líneas horizontales, la de en medio más larga. La zona de tolerancia son dos planos paralelos. Estos planos están puestos igual alrededor del plano central del datum. Los puntos medios de la característica controlada deben estar dentro de esta zona. Igual que la concentricidad, la simetría puede ser difícil de inspeccionar. La posición se usa seguido en su lugar. Las tolerancias de localización son clave para que las piezas se puedan intercambiar. Imagina armar un producto con muchas piezas. Si los hoyos no están en el lugar correcto, los tornillos no van a entrar. Si las ranuras están chuecas, las pestañas no van a encajar. La tolerancia de posición del GD&T define claramente la variación que se permite. Usa datums para crear un marco de referencia estable. Esto asegura que hasta las piezas complicadas se puedan fabricar siempre igual. Van a embonar como el diseñador quería. Sección 5. Manteniéndolo estable.
Entendiendo las tolerancias de desviación. Las tolerancias de desviación controlan qué tanto varía una característica. Esta variación se mide mientras la característica gira alrededor de un eje de referencia o eje datum. La desviación es un control compuesto. Puede controlar la circularidad y la coaxialidad. También puede controlar otras variaciones de forma. Hay dos tipos de desviación. Estas son desviación circular y desviación total. Ambas son importantes para las piezas que giran. Ayudan a asegurar que funcionen suavemente. La desviación circular controla la variación de los elementos circulares. Su símbolo es una sola flecha apuntando hacia arriba. Se mide en secciones transversales circulares individuales. Mientras la pieza gira 360 grados alrededor del eje datum, un indicador de carátula mide la superficie. El movimiento total del indicador, o FIM por sus siglas en inglés, en cada elemento circular no debe pasarse del valor de la tolerancia. La desviación circular controla los efectos combinados de los errores de circularidad y coaxialidad en cada sección, de forma independiente. La desviación total controla la variación de una superficie completa. Su símbolo son dos flechas apuntando hacia arriba. Es más completo que la desviación circular. La desviación total controla toda la superficie al mismo tiempo mientras la pieza gira. El indicador de carátula se mueve a lo largo de la superficie mientras la pieza gira. El FIM total en toda la superficie no debe pasarse del valor de la tolerancia. La desviación total controla las variaciones acumuladas de circularidad, rectitud, coaxialidad, angularidad, conicidad y perfil de una superficie. Las tolerancias de desviación siempre se aplican a una característica de tamaño. Esta característica debe ser relativa a un eje datum. El eje datum usualmente se establece por una o más características datum. Por ejemplo, un eje podría tener una tolerancia de desviación aplicada a su diámetro exterior. Esto sería relativo a características datum que definen su eje de rotación. Esto asegura que el eje gire suavemente sin tambalearse mucho. Esto es crítico para los valeros y los sellos. Elegir entre desviación circular y total depende de la función. Si se necesita control en lugares específicos, la desviación circular podría ser suficiente. Si toda la superficie necesita ser controlada como una sola cosa, la desviación total es mejor. La desviación total es un control más estricto. Seguido es más caro de lograr. Los ingenieros deben pensar con cuidado en la función de la pieza. Seleccionan el tipo de desviación que cumple lo necesario sin poner tolerancias de más. Sección 7. Los puntos de partida, los datums y cómo los usamos. Los datums son un concepto importantísimo en GD&T. Un datum es un punto, línea o plano teóricamente exacto. Los datums se usan como referencias. Ayudan a localizar y orientar características en una pieza. Piénsalos como si fueran puntos de anclaje. Establecen un sistema de coordenadas para la pieza. Sin datums, sería imposible decir dónde deben estar las características o cómo deben estar orientadas una con respecto a la otra. Los datums simulan cómo las piezas embonan. Las características datum son características reales en una pieza. Estas características se usan para establecer los datums. Por ejemplo, una superficie plana en una pieza puede ser una característica datum. Un hoyo cilíndrico también puede ser una característica datum. La contraparte geométrica real de una característica datum es el datum mismo. El equipo de fabricación, como una placa de superficie o un chuck, mandril, simula estos datums durante la inspección. Esto asegura que las mediciones sean consistentes y se puedan repetir. Para fijar completamente una pieza en un espacio de 3 dimensiones, seguido usamos un marco de referencia datum, o DRF por sus siglas en inglés. Un DRF usualmente se establece con 3 datums. Estos son los datums primario, secundario y terciario. El datum primario usualmente toca la pieza en un mínimo de 3 puntos. Esto orienta la pieza. El datum secundario toca por lo menos 2 puntos. El datum terciario toca por lo menos 1 punto. A esto seguido se le llama la regla de 3-2-1 para datums planos. Las características datum se identifican en un dibujo. Usan un símbolo de característica datum. Este símbolo es una letra mayúscula en un marco cuadrado o rectangular. Una línea guía conecta este símbolo a la característica datum. Por ejemplo, el datum A podría ser una superficie plana grande. El datum B podría ser un hoyo perpendicular al datum A.
El datum C podría ser otro hoyo o un borde. Estos datums, A, B y C, luego se usarían como referencia en los marcos de control de característica. Dan una base estable para todos los controles geométricos. Sección 8. Haciéndolo a escuadra. Interpretando la perpendicularidad. La perpendicularidad es una tolerancia de orientación. Controla qué tan cerca está una característica de un ángulo de 90 grados. Este ángulo es con respecto a un datum. El símbolo de la perpendicularidad es como una T invertida. Este control es muy común. Se usa para superficies, ejes o planos centrales. Por ejemplo, un perno podría necesitar estar perpendicular a una placa base. O una superficie de un bloque podría necesitar estar a escuadra con otra superficie. Cuando la perpendicularidad controla una superficie, la zona de tolerancia son dos planos paralelos. Estos planos son perfectamente perpendiculares, a 90 grados, al plano o eje del datum. La distancia entre estos dos planos paralelos es el valor de la tolerancia de perpendicularidad. Cada punto en la superficie controlada debe estar dentro de esta zona. Esto asegura que toda la superficie esté a escuadra con el datum, dentro del límite que se dijo. También controla la planicidad de la superficie de forma indirecta. Cuando la perpendicularidad controla un eje, como el eje de un perno o un hoyo, la zona de tolerancia es diferente. Es un cilindro. El diámetro de este cilindro es el valor de la tolerancia de perpendicularidad. El eje de este cilindro de tolerancia es perfectamente perpendicular al datum. El eje de la característica controlada, el perno o el hoyo, debe estar completamente dentro de esta zona de tolerancia cilíndrica. Esta es una aplicación común para asegurar que los tornillos o ejes estén alineados correctamente. Interpretar la perpendicularidad requiere entender el datum. El datum es la referencia. Si el datum A es una superficie plana y un hoyo necesita ser perpendicular al datum A, entonces el datum A define la verdadera orientación de 90 grados. La medición se toma con respecto a cómo la pieza se asienta sobre el datum A. Los inspectores usan herramientas como mesas de granito, escuadras de precisión e indicadores de carátula. También podrían usar máquinas de medición por coordenadas, o CMMs por sus siglas en inglés, para verificar la perpendicularidad. Considera un marco de control de característica, símbolo de perpendicularidad 0.2 A. Esto significa que la característica controlada debe ser perpendicular al datum A. La zona de tolerancia es de 0.2 unidades de ancho. Si la característica es una superficie, la zona son dos planos paralelos separados por 0.2 unidades. Si es el eje de un hoyo, y la tolerancia tiene antes el símbolo de diámetro, entonces la zona es un cilindro de 0.2 unidades de diámetro. Una interpretación clara evita errores de fabricación y problemas al ensamblar. Sección 9. Alineándolo. Interpretando la concentricidad y sus alternativas modernas. La concentricidad es una tolerancia de localización. Sus símbolos son dos círculos concéntricos. Controla cuando dos o más características cilíndricas comparten un mismo eje. La zona de tolerancia para la concentricidad es un cilindro. El eje de este cilindro es coaxial con el eje del datum. Los puntos medios de todos los elementos de las secciones transversales de la característica controlada deben estar dentro de esta zona de tolerancia cilíndrica. Esto significa que el eje de la característica controlada debe alinearse muy de cerca con el eje del datum. La concentricidad puede ser una tolerancia difícil de medir directamente. Encontrar los puntos medios de muchas secciones transversales es complicado. Seguido requiere equipo de inspección especializado. Debido a esta dificultad, la concentricidad no se usa tan seguido hoy en día. Los diseñadores seguido prefieren usar otros controles. La tolerancia de posición o la tolerancia de desviación seguido pueden lograr un resultado funcional similar. Estas alternativas usualmente son más fáciles de inspeccionar. Son más prácticas para la fabricación. Por ejemplo, si dos diámetros en un eje necesitan compartir un mismo eje, un diseñador podría usar concentricidad. Digamos que el datum A es un diámetro. El otro diámetro se controla por concentricidad con respecto al datum A. El marco de control de característica podría verse así. Símbolo de concentricidad 0.05 A. Esto significa que los puntos medios del diámetro controlado deben estar dentro de un cilindro de 0.05 de diámetro.
Este cilindro es coaxial con el eje del datum A. La práctica moderna seguido, u es aposición o desviación en lugar de concentricidad. Si el objetivo es controlar la alineación de ejes para características de tamaño, se puede usar la tolerancia de posición aplicada en SCTC, sin consideración de tamaño de característica. Controla el eje directamente. La desviación, ya sea circular o total, controla la variación de la superficie mientras gira alrededor de un eje datum. Esto controla indirectamente la alineación del eje. Estas seguidos son más funcionales y más fáciles de verificar. Así que, aunque todavía podrías ver concentricidad en dibujos más viejos, es menos común en diseños nuevos. Al interpretarla, recuerda que exige una alineación precisa de los ejes. Considera si desviación o posición podrían ser mejores si estás diseñando. Si estás inspeccionando, prepárate para un proceso de medición más complejo para la concentricidad. Entender su propósito, asegurar que las características giren o se alineen sobre un eje común, es clave. Esto asegura que se cumplan requisitos funcionales como el equilibrio o una rotación suave.